la escuela cristiana que encadenó a maestras en el granero, según cuentan los archivos antiguos olvidados en una caja polvorienta durante 60 años. El director James Blackwood era un santo, decían, un salvador que llevaba a las niñas perdidas hacia Dios. Pero detrás de las oraciones y las escrituras, algo más estaba sucediendo. Las maestras que dudaban de sus métodos desaparecían en el granero por la noche. Las alumnas rebeldes eran castigadas con las lecciones del director, encadenadas a las paredes como bestias. El pueblo lo sabía. La iglesia se cayó. Y cuando la escuela se quemó en 1958, enterraron la verdad con las cenizas. Una mujer recibe un relicario con una foto en su interior y un nombre susurrado con temor. Hope's End, el fin de la esperanza. Ahora, ella está desenterrando lo que todos pensaban que estaba muerto y enterrado. Pero algunos secretos no se quedan enterrados, atormentan a pueblos enteros. ¿Qué ocurre cuando un pueblo sigue la fe antes que la justicia? ¿Y hasta dónde llegarán para encubrir sus pecados más profundos? Eliza Crawford siempre se había enorgullecido de su capacidad para permanecer desapegada de sus objetos de estudio, para tratar la historia con la precisión gélida de un cirujano que examina muestras de tejido bajo un microscopio. Pero sentada en su pequeño apartamento de Boston, revisando la última herencia de su abuela fallecida, esa distancia profesional se sintió tan delgada como las fotografías amarillentas esparcidas sobre su mesa de café. La caja de madera era simple, pino liso con bisagras de latón que se habían oxidado hasta parecer sangre seca. El abogado de su abuela se lo había entregado 3 semanas después del funeral, junto con una nota donde decía que Margaret Crawford había pedido expresamente que esta herencia en particular fuera para Eliza. Su abuela había permanecido en silencio durante décadas. Las imágenes eran instantáneas, sepia de un mundo que parecía tanto extraño como familiar. Jóvenes mujeres, todas vestidas de manera recatada, estaban de pie en filas rectas fuera de un edificio grande e imponente. Sus rostros serios, sus miradas perdidas en algún punto más allá de la cámara, como si vieran un futuro en el que no podían confiar. Pero fue el relicario lo que llamó la atención de Eliza. Un medallón ovalado de plata empañada que se abría para revelar una pequeña fotografía granulada de una mujer que no reconocía. La inscripción en el interior apenas era legible, grabada con delicada caligrafía. Hope's End 1958. El nombre le resonó en la mente. Un eco de una conversación susurrada que había escuchado cuando era niña, cuando su madre pensaba que estaba dormida. Su madre siempre había sido una mujer de silencios. Se movía con la cautela de quien atraviesa hielo que puede quebrarse en cualquier instante. Incluso en sus últimos días, perdiendo la batalla contra el cáncer que la mataría, había esquivado los suaves intentos de Eliza de discutir su infancia con la misma evasión que había empleado durante décadas. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, decía, con un tono que señalaba el fin que Eliza había aprendido a no cuestionar. Pero ahora, con su madre y su abuela muertas, aquellas historias enterradas parecían estar abriéndose camino hacia la superficie. Ir a Millbrook fue menos una elección y más una necesidad. El pequeño pueblo rural en las montañas Berkshire había sido donde nació su madre, aunque huyó a los 18 y nunca volvió. Curiosidad profesional, se dijo Eliza. Después de todo, estaba entre proyectos de libros y las historias de pueblos pequeños a menudo revelaban patrones sociales más amplios. Pero mientras conducía por las carreteras de montaña hacia Millbrook, se dio cuenta de la mentira. Esto no era investigación académica. Esto era tratar de entender lo que había hecho que su madre estuviera tan triste, lo que había doblado sus hombros y extinguido sus ojos durante tanto tiempo como Eliza podía recordar. La Sociedad Histórica de Millbrook se alojaba en una casa victoriana reformada en la calle principal del pueblo, sus habitaciones repletas de los restos de 2 siglos. La bibliotecaria, una mujer de voz suave llamada Helen Morrison, parecía encantada de que una historiadora real estuviera interesada en sus fondos. «No recibimos muchas visitas», reconoció, llevándola a través de habitaciones repletas de archivadores y cajas. «La gente ya no se interesa por las historias antiguas». Al oír a Eliza nombrar Hope's End, el rostro de Helen se tensó casi imperceptiblemente, su sonrisa tensándose. ¿Se refiere a la escuela cristiana de niñas Blackwood? Eso es cosa del pasado. El fuego destruyó el edificio cuando era una niña. Los periódicos de la época retrataban a su director, James Blackwood, como un hombre visionario y compasivo.
El Millbrook Gazette de los años 40 y 50 se hacía eco de su labor con niñas problemáticas de toda la zona. Un faro de esperanza en la oscuridad, decía un editorial de 1952. El director Blackwood ha erigido más que una escuela, un santuario donde las muchachas pueden redescubrir la gracia de Dios. La imagen adjunta mostraba a un hombre alto, apuesto, con mirada penetrante y sonrisa de mármol. Algo en esa sonrisa la perturbó, aunque no podía decir qué. Sus entrevistas con los aldeanos más viejos revelaron lo mismo. Elogios exagerados mezclados con una corriente subterránea de algo parecido al temor. En el diner de Morrison, conversó con Frank Sullivan, de 83 años, uno de los historiadores no oficiales del pueblo. El director Blackwood era un buen hombre, repitió, sus manos gastadas aferrándose a una taza de café que había visto días mejores hace décadas. Rescató a decenas de niñas de una vida de pecado y degradación. Claro, había quien no gustaba de sus métodos, pero los resultados estaban ahí. Cuando Elisa indagó sobre tales métodos, los ojos de Frank se tornaron distantes. Eran otros tiempos. La gente sabía que la disciplina era algo. Fue en la última caja de archivos escolares donde Elisa descubrió el hilo que lo desenredaría todo. Los archivos disciplinarios eran fríos y burocráticos, catalogando infracciones y castigos con la misma distancia de un contador que cuadra balances. Comportamiento irrespetuoso en la oración de la tarde, penitencia en el granero, desafío a la autoridad de las normas del dormitorio, castigo en el granero, llamar a la familia sin permiso, castigo en el granero. La frase se repetía decenas de veces, incluso para alumnos cuyos delitos parecían insignificantes. Pero fueron los antecedentes disciplinarios del personal los que le helaron la sangre. Allí, en letras mecanografiadas desvanecidas, estaba el nombre de su abuela, Margaret Hayes, exmaestra de 1956 a 1958. El motivo de su despido se dio solo como violaciones repetidas de la política escolar sobre el bienestar estudiantil. Las ruinas de la escuela Blackwood se erguían en 15 acres de tierra salvaje y cubierta de maleza, a 3 millas fuera de la ciudad. La naturaleza había iniciado el proceso de borrado, pero las piedras de los cimientos aún señalaban la forma del edificio, como dientes rotos. Elisa recorrió el perímetro lentamente, su ojo de historiadora catalogando detalles, incluso mientras su mente emocional procesaba lo que había revelado. Apenas podía ver los cimientos del granero, cubiertos de zarzas y brotes, pero aún podía reconocer la base de piedra que una vez sostuvo lo que debió haber sido una estructura considerable. De pie en la noche, con el relicario en el bolsillo y el viento susurrando entre las ruinas, Elisa finalmente comprendió de qué había estado huyendo su madre todos esos años. Esto no era solo una escuela que se había quemado antes de que ella naciera. Era la historia de su familia, los secretos que habían envenenado a 3 generaciones de mujeres con su silencio. Su abuela no solo había trabajado allí, había sido castigada allí, había sufrido los terrores que se escondían tras esa frase burocrática, penitencia en el granero. Y de alguna manera, que Elisa apenas estaba comenzando a entender la verdad de lo que había ocurrido allí. Había perseguido a su madre, a través de décadas y millas, moldeando todo lo que Elisa había conocido. Las sombras se alargaban mientras regresaba a su auto de alquiler, pero podía sentir la mirada en ella incluso en la distancia. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí, lo que fuera que su abuela hubiera presenciado o sufrido, aún latía en ese pueblo, aún protegido por el silencio, aún defendido por aquellos que preferían mentiras cómodas a verdades incómodas. Pero Elisa era historiadora, y los historiadores tenían un compromiso con los muertos. No iba a dejar que esta historia permaneciera enterrada. El silencio de Millbrook no era el silencio apacible de un pueblo satisfecho con su pasado. Era el silencio calculado de un pueblo que había pasado décadas perfeccionando el arte de mirar hacia otro lado. Elisa lo aprendió con cada conversación que se apagaba a mitad de la frase, cada sonrisa complaciente que vacilaba al mencionar la escuela Blackwood, cada cambio brusco de tema, cuando preguntaba por la castigo en el granero. La frase colgaba en el aire como humo de un fuego jamás apagado del todo, y había visto adultos encogerse al oírla nombrarla como si hubiera pronunciado una blasfemia en la iglesia. El pastor William Henley
La recibió en su despacho de la iglesia comunitaria de Millbrook, un edificio discreto que aún conservaba la estética de los años 50. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con ojos amables que parecían realmente interesados en sus preguntas. «Señorita Crawford», dijo, su voz con la cadencia ensayada de quien está acostumbrado a dar malas noticias, «aprecio su interés por nuestra historia, pero ¿no cree que podría emplear mejor su tiempo en algo más constructivo? El Señor nos invita a fijar la mirada en la luz, no a buscar en sombras inexistentes». Su escritorio estaba presidido por una Biblia de cuero y una foto enmarcada del antiguo pastor de la iglesia, un hombre de rostro severo cuya identificación decía Rev. Thomas Whitmore, 1947 hasta 1981. Cuando Elisa lo interrogó sobre los archivos disciplinarios que había descubierto, el pastor Henley se movió incómodo. Eran otros tiempos, señorita Crawford. La gente se daba cuenta de que la disciplina y la estructura eran necesarias para las chicas rebeldes. El director Blackwood era una figura en esta comunidad, un hombre que dedicó su vida a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. No dejaré que su recuerdo se vea manchado por el morbo de prácticas totalmente aceptables en su tiempo. La conversación finalizó con una amable pero firme recomendación de que podría ser más apropiado que buscar a los sitios históricos locales más apropiados para su estudio. Elisa se marchó con la firme convicción de que la noticia de sus preguntas recorrería la red local antes de que llegara a su coche. El progreso vino con perseverancia y un golpe de suerte que parecía una intervención divina. Helen Morrison, en la Sociedad Histórica, tal vez arrepentida por su evasión anterior, comentó que todavía vivían exalumnos, aunque la mayoría había abandonado Millbrook décadas atrás. «Está Agnes Hartwell», murmuró, mirando alrededor como si temiera que la escucharan. «Está en un asilo, a 1 hora al norte, Mountain View Manor. Aunque no sé si ayude mucho, su memoria ya no es lo que era». La manera en que lo había expresado Helen daba a entender que la pérdida de memoria de Agnes podría haber sido una bendición disfrazada. Mountain View Manor era un lugar limpio y bien cuidado, pero el aroma a desinfectante no podía ocultar por completo los aromas subyacentes de la edad y el deterioro. Agnes Hartwell era una mujer pequeña y encogida en una silla de ruedas, como un pájaro acurrucado en una tormenta que nunca había terminado. Cuando Eliza se presentó y nombró la escuela Blackwood, la reacción de Agnes fue visceral. Todo su cuerpo se tensó, sus ojos vagaron por la habitación como si buscara caminos de fuga, y su voz se convirtió en un susurro tan tenue que Elisa tuvo que inclinarse para escucharlo. «Las cadenas», susurró Agnes, sus dedos artríticos aferrándose a la manta sobre sus rodillas. Él decía que era por nuestro propio bien, que debíamos someternos a la voluntad de Dios. Pero no era Dios, ¿no? Era Él, la mirada en sus ojos cuando nos veía rogar. Sus palabras salieron entrecortadas, como si se estuviera alejando para revivir recuerdos que todavía la aterraban 70 años después. Las profesoras trataron de ayudarnos a veces. La señorita Hayes era una de las buenas. Hacía demasiadas preguntas, dijo que lo que hacía no era cristiano, así que la metió en el granero con nosotras, la encadenó como a las demás y nos hizo observar mientras quebrantaba su espíritu. El relato de Agnes retrató una tortura psicológica sistemática, disfrazada de lenguaje religioso. Castigo en el granero no era solo un castigo, era un programa diseñado para romper a las chicas y someterlas por completo a Blackwood. Las alumnas eran encadenadas en posiciones incómodas durante horas, obligadas a rezar oraciones mientras soportaban dolores físicos y humillación psicológica. Las que se rebelaban eran tratadas con mayor dureza, y las maestras que alzaban la voz corrían la misma suerte que sus alumnas. Él decía, «Éramos vasijas que se limpiaban para el uso de Dios», prosiguió Agnes, su voz fortaleciéndose, como si el acto de hablar fuera una liberación. «Pero éramos solo niñas, asustadas y solas, y Él se deleitaba en nuestro miedo». El viaje de vuelta a Millbrook le dio a Elisa tiempo para reflexionar sobre el horror de lo que había descubierto, pero también la decisión de encontrar toda la verdad. Estaba tan metida en sus pensamientos que apenas notó la figura de pie en la puerta de su habitación de motel. Un anciano con la cara quemada por el sol de toda una vida de cargar bultos. Samuel Mitchell era el sheriff retirado de Millbrook, cargo que había desempeñado durante 32 años tras comenzar como ayudante en 1955.
Oí que ha estado preguntando por la vieja escuela, dijo. Su voz ronca por décadas de cigarrillos y remordimiento. Tal vez es hora de que alguien obtenga algunas respuestas. La historia de Samuel se reveló poco a poco, entre silencios y confesiones nunca antes reveladas a otro ser humano. Tenía 23 años cuando la escuela Blackwood se quemó. Un asistente obediente más preocupado por seguir instrucciones que por desafiar a la autoridad. La investigación había sido superficial, en el mejor de los casos, con evidencia desaparecida y testimonios de testigos suprimidos por órdenes directas del sheriff y el alcalde. Hubo gritos esa noche, reconoció, sus manos temblando mientras encendía otro cigarrillo. Las personas dijeron que escucharon gritos que venían de la escuela horas antes de que alguien viera llamas. Pero el informe oficial declaró que el edificio estaba vacío, que todos habían salido antes de que el fuego se apoderara. De su camioneta, Samuel sacó un sobre de manila sellado desde hace más de 6 décadas. En el interior se encontraban las declaraciones iniciales de los testigos, fotografías de pruebas nunca procesadas, un informe que narraba una historia muy diferente de la versión sanitizada que llegó a los periódicos. 3 testigos distintos habían jurado haber visto sombras merodeando el granero horas después de la supuesta evacuación. Un testigo, un granjero cuyas tierras lindaban con las de la escuela, había informado haber escuchado gritos horribles, como de animales sacrificándose en dirección al granero alrededor de las 11:30 de esa noche. El tiempo de respuesta del departamento de bomberos fue de las 12:45, pero el granjero dijo que los gritos habían terminado mucho antes de que llegaran los camiones de bomberos. «He llevado esta culpa durante 67 años», dijo Samuel, su voz apenas audible sobre el viento nocturno. Me dije a mí mismo que solo estaba obedeciendo órdenes, que no era mi lugar desafiar a mis superiores. Pero esas niñas merecían justicia, y les fallé. Su abuela merecía justicia, y yo le fallé. Le entregó una tarjeta de visita, con un nombre y una dirección, escritos con letra temblorosa, Sarah Jenkins. Ella daba clases en la escuela cuando se incendió, salió del pueblo al día siguiente y nunca volvió. Si alguien conoce toda la verdad de lo que sucedió esa noche, sería ella. El registro de su habitación de motel fue exhaustivo y sin emoción. No se llevaron nada, pero cada rincón había sido registrado, cada cajón vaciado, cada fragmento de su investigación esparcido por el suelo como confeti de una fiesta a la que no había sido invitada. El mensaje era explícito y aterrador. Alguien observaba, alguien conocía la razón de su presencia en Millbrook y alguien deseaba que se marchara. Cuando llamó a la estación del sheriff para informar del robo, el sheriff actual, un hombre llamado Robert Blackwood, cuyo nombre le heló la sangre, despachó el asunto con apenas disimulado desdén. «Solo chicos, supongo», dijo, aunque ambos sabían que los adolescentes no iban por ahí buscando documentos históricos. Tal vez debería ser más cuidadoso en dejar su habitación abierta. Sentada en la cama de su motel, rodeada de los restos de su investigación, Elisa supo que había cruzado una línea. Esto ya no era solo entender el pasado familiar, era enfrentarse a una conspiración viva que había guardado el secreto del director Blackwood por más de 60 años. En algún lugar de este pueblo todavía mataban para guardar secretos, pero habían cometido un error fatal en su intento de intimidación. Le habían mostrado que el secreto aún vivía, aún necesitaba ser protegido, y eso significaba que aún necesitaba ser revelado. Volver a las ruinas se sintió diferente bajo la luz del día, con Samuel Mitchell a su lado mientras caminaba por el páramo salvaje y cubierto de maleza que una vez fue la escuela Blackwood. El libro de registro de su habitación de motel había borrado toda apariencia de interés histórico casual. Ahora, esto era desenterrar una verdad enterrada a propósito, y tanto ella como Samuel conocían los peligros en juego. Llevaba un detector de metales que le había prestado a un amigo que buscaba reliquias de la Guerra de la Independencia, y Elisa traía un pequeño kit arqueológico que había usado en el trabajo de campo de posgrado, herramientas que parecían casi absurdas para desenterrar décadas de horror institucional. Los cimientos del granero eran más grandes de lo que había notado la primera vez que había estado allí. La base de piedra formaba un rectángulo de unos 30 por 50 pies, lo que indicaba que se trataba de una estructura considerable. Samuel movió el detector con cuidado, y Elisa fotografió y midió, registrando todo con la precisión que la había ayudado en la investigación académica.
pero que parecía insuficiente ante el dolor humano. Fue cerca de la esquina sureste de los cimientos que el pitido del detector de metales se volvió frenético, y el rostro curtido de Samuel palideció mientras se arrodillaba para desenterrar lo que estaba enterrado bajo la tierra y décadas de hojarasca. La caja de madera era pequeña, y estaba muy deteriorada. Su contenido se salvó por casualidad, al caer en una oquedad entre dos piedras de cimentación. En su interior, envueltos en lo que una vez había sido tela encerada, había 3 objetos que convirtieron el horror histórico abstracto en algo visceral e innegable. El zapato de cuero para niña era pequeño, de una niña no mayor de 12 o 13 años, roto y sucio, pero aún guardaba la forma de un pie en su interior. El pájaro de madera estaba obviamente tallado a mano, por alguien que trataba de hacer belleza en un lugar donde la belleza estaba prohibida. Su pintura aún era visible a pesar de décadas de humedad y descomposición. Pero fue el grillete de metal oxidado lo que hizo que tanto Elisa como Samuel retrocedieran al unísono. Su forma hablaba de una intención tan cruel y calculada que ningún eufemismo podía ocultar su verdadera naturaleza. «Jesucristo», susurró Samuel, su voz rompiéndose mientras sostenía el grillete bajo la luz de la mañana. El metal estaba oxidado, pero seguía siendo grueso, lo suficiente como para sujetarse alrededor de una muñeca o un tobillo humano, con un mecanismo que habría sido imposible de soltar para quien lo llevara puesto. Ya sabía que era malo, pero ver esto, saber que alguna niña usó esto, lo dejó suavemente, como si se tratara de una reliquia sagrada. Elisa supo que habían cruzado otro límite. Esto ya no era historia ni secretos familiares, era testificar sobre crímenes que necesitaban justicia, incluso si llegaba 70 años tarde. La compostura del pastor Henley se hizo añicos cuando Elisa dejó la evidencia en su escritorio. La materialidad de los objetos sobrepasó cualquier escudo que él hubiera erigido en torno a su comprensión de la escuela. El pájaro de madera pareció impresionarlo más, y sus manos temblaron al tomarlo y girarlo lentamente, como si lo reconociera de algún sueño perdido. «¿Dónde lo encontró?», dijo, aunque ya sabía la respuesta. Cuando Elisa señaló el lugar cerca de los cimientos del granero, cerró los ojos y guardó silencio tanto que pensó que la había olvidado. «Lo sabíamos», finalmente dijo, su voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. «No los detalles, no la magnitud, pero sabíamos que algo horrible había pasado allí. Cuando asumí el cargo del reverendo Whitmore en el 81, me dijo que había leyendas sobre la escuela, chismes que habían circulado durante años. La iglesia había decidido encubrir al director Blackwood para preservar la fe de cientos de personas que habían donado a la escuela y creído en su misión». Las manos del pastor Henley se movieron sobre su escritorio, reorganizando papeles y libros como si pudiera reorganizar su conciencia de la misma manera. La confesión del pastor destapó una conspiración de silencio que iba mucho más allá de Millbrook. Los líderes eclesiásticos de toda la zona conocían las denuncias que se murmuraban desde hace décadas, pero se había decidido en las altas esferas sofocar cualquier pesquisa que pudiera perjudicar la imagen de la educación cristiana. También fue por razones económicas, reconoció, su voz tensa por la vergüenza. Los Blackwood habían donado grandes sumas a iglesias de toda Nueva Inglaterra. El hijo del director Blackwood, Jonathan, se convirtió en uno de los mayores filántropos del estado. Desafiar al padre habría perdido el favor del hijo, y había tantas cosas buenas que ese dinero estaba haciendo. La llegada de Jonathan Blackwood a Millbrook causó ondas que resonaron a través de la sociedad del pueblo como una piedra lanzada en aguas tranquilas. A sus 62 años, todavía tenía la presencia imponente de alguien que había pasado toda su vida abriendo puertas y apartando obstáculos con el uso estratégico de la riqueza y el poder. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado, su traje costoso hecho a medida, su sonrisa la de alguien acostumbrado a obtener lo que deseaba mediante el encanto antes de recurrir a medios más agresivos. Los hombres de negocios del pueblo lo trataron como si fuera de la realeza que estuviera de visita, y Elisa lo observó desde el diner de Morrison mientras él se reunía en el vestíbulo del único hotel de Millbrook, con los funcionarios locales colgando de cada palabra. Su respuesta pública al estudio de Elisa fue un ejercicio de asesinato de reputación envuelto en preocupación por la exactitud histórica.
En una rueda de prensa improvisada en el vestíbulo del hotel, con el periódico local colgando de cada palabra, Jonathan retrató a Elisa como una oportunista que intentaba sacar provecho de la tragedia. La señorita Crawford no tiene nada que ver con esta sociedad, dijo, su voz acostumbrada a ser escuchada, sin ser cuestionada. Es una forastera que llegó con ideas preconcebidas, lista para explotar tragedias de hace décadas, para impulsar su carrera. Mi padre pasó su vida ayudando a chicos problemáticos a volver a encarrilarse, y no voy a permitir que alguien que ni siquiera estaba vivo en la época que afirma estar investigando, mancille su memoria. Las amenazas legales vinieron después, por parte de un equipo de abogados que dejaron claro que los recursos de Jonathan Blackwood para defender el legado de su padre eran ilimitados. Se le prohibió a Eliza el acceso a los archivos del pueblo. Se les advirtió a los lugareños que hablar con ella podría meterlos en problemas con la ley, y se le ordenó a la sociedad histórica que dejara de colaborar con su investigación. El mensaje fue explícito y bien comunicado. Siga en esta línea y perderá todo en costosas batallas legales que lo agotarán mucho antes de que la verdad pueda salir a la luz en los tribunales. Pero fue Sarah Jenkins quien aportó la pieza final y devastadora del rompecabezas. La halló residiendo como Sarah Morrison en un pequeño pueblo costero de Maine, desempeñándose como bibliotecaria en una escuela primaria y tratando con amabilidad a los niños, lo cual contradecía todo lo que Elisa había llegado a conocer acerca de su historia. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Cuando Elisa le enseñó el relicario de plata, el rostro de Sarah palideció y sus manos temblaron al observar la fotografía en su interior. «Esa es Emma», dijo, su voz rompiéndose. Emma Sullivan. Tenía solo 16 años cuando murió en el fuego. Era una de las niñas que su abuela estaba tratando de rescatar. El relato de Sarah de esa última noche llegó con una voz tan calmada que Elisa tuvo que esforzarse para oír cada palabra, pero los detalles se grabaron en su mente con la nitidez del trauma. Margaret Hayes había oído que el director Blackwood iba a someter a algunas de las niñas más pequeñas a castigos cada vez más crueles, incluso largos periodos encadenadas en el granero durante los meses de invierno que se aproximaban. Ella había reclutado un grupo de maestras y alumnas mayores para que ayudaran a las niñas más pequeñas a escapar por la noche y llevarlas ante las autoridades de la sede del condado que pudieran investigar sus denuncias. Pero Blackwood se había enterado del plan y encerró a todo el grupo en el granero como castigo, planeando deshacerse de ellas una vez que las otras alumnas hubieran sido transferidas a sus escuelas hermanas en estados vecinos. «El fuego no fue un accidente», dijo Sarah, las palabras cayendo en el silencio como piedras en aguas profundas. Su abuela lo introdujo. Se las ingenió para soltarse y utilizó aceite de lámpara del depósito. Salvó a tantas como pudo, pero el humo se hizo demasiado espeso y el fuego se extendió demasiado rápido. Emma y otras 3 no pudieron salir. Su abuela cargó con esa culpa el resto de su vida, sabiendo que había matado niñas para salvar niñas, sabiendo que se había convertido en una asesina para detener a un monstruo. El peso de la verdad se abalanzó sobre Elisa como una carga física. La comprensión de que el legado de su familia se basó no solo en la supervivencia, sino en un acto desesperado de violencia que había perseguido a su abuela hasta su muerte. La verdad amenazaba con ahogarla, y en los días que siguieron a la revelación de Sarah, no pudo comer, no pudo dormir, no pudo pensar en nada más que en la imagen de su abuela, prendiendo fuego a un edificio lleno de niños, en un intento de salvarlos de algo peor. La ambigüedad moral del acto final de Margaret Hayes desafió todos los marcos que Elisa había llegado a usar para entender el bien y el mal, el heroísmo y la villanía, la justicia y el asesinato. Su abuela había sido tanto salvadora como asesina, liberadora y destructora, y saber que 4 niñas habían muerto en sus manos, mientras salvaba a docenas más, creó una carga psicológica que parecía imposible de soportar. La reacción de Jonathan Blackwood a su presencia continua en Millbrook fue inmediata y brutal. Una campaña orquestada de difamación que reveló el tipo de recursos y crueldad que uno acumula al pasar la vida protegiendo verdades incómodas mediante el uso del poder. Los periódicos locales comenzaron a sacar artículos sobre su accidentada trayectoria académica, exagerando pequeños roces con colegas para pintarlos como signos de inestabilidad y falta de ética.
Su editor fue alertado por denuncias anónimas de que sus libros anteriores contenían material plagiado, lo que la arrastró a costosos procesos de documentación y defensa. Lo peor fue que alguien había filtrado partes de su investigación a periodistas simpatizantes, vendiendo su trabajo como las fantasías obsesivas de una mujer que intentaba beneficiarse de la tragedia histórica, inventando historias sensacionalistas sobre líderes comunitarios respetados. La reacción del pueblo fue todo lo que Jonathan podría haber esperado, y más de lo que Elisa podría haber anticipado. Aquellos que antes la observaban con educada curiosidad, ahora cruzaban la calle para evitarla, y los pocos que la reconocían lo hacían con una mezcla de lástima y desprecio. El gerente del motel le dijo que las quejas de otros huéspedes hacían que su permanencia fuera insostenible, aunque el estacionamiento estaba vacío de otros autos. El dinero de Morrison se negó a atenderlo, diciendo que estaba incomodando a otros clientes, y el cajero de la tienda de comestibles exigía efectivo y trataba sus compras como si estuvieran sucias. Samuel Mitchell, tal vez dándose cuenta del precio que el encierro estaba cobrando en su cordura, trató de alentarlo. Pero hasta su presencia se volvió un problema cuando corrió la voz de que el sheriff retirado estaba trabajando con la rebelde de afuera. Su propia reputación en la comunidad, forjada a lo largo de más de 30 años de servicio respetado, comenzó a desvanecerse. Los amigos de toda la vida ahora lo miraban con la misma sospecha con la que miraban a Elisa. «Tal vez deberíamos dejar que los perros durmientes duerman», dijo una tarde mientras estaban sentados en su camioneta fuera de la ciudad, ambos pareciendo refugiados de su propia investigación. «Tal vez algunas cosas son demasiado antiguas y demasiado dolorosas para desenterrar». Había estado en su punto más bajo, sentada sola en un motel de cadena a 20 millas de Millbrook después de haber sido prácticamente expulsada del pueblo, cuando Elisa había reabierto las cartas de su abuela con la desesperación de quien busca la salvación en las Escrituras. La correspondencia que había heredado ahora revelaba nuevas profundidades en el conocimiento del contexto en el que habían sido escritas. Las alusiones a tiempos oscuros y decisiones que nos atormentan se concretaron en detalles horribles. Y las menciones aparentemente inocentes de niños que no volvieron a casa se revelaron como el reconocimiento de una culpa que había envenenado toda la vida de su abuela. La entrada secreta del diario se encontraba entre las páginas de la Biblia de su abuela, anotada con la letra de alguien que temía ser descubierta, pero que necesitaba dejar constancia de su verdad para la historia. Era 1973, 15 años después del fuego. Y las palabras mostraban a una mujer aún atormentada por saber lo que había hecho y por qué lo había hecho. Me despierto gritando sus nombres, había escrito Margaret, Emma, Rebecca, Mary y la pequeña Catherine. 4 niños muertos por mis decisiones. 4 espíritus que cargó conmigo día a día. Pero también veo las caras de los que están vivos. Las 22 niñas que escaparon de allí y siguieron con sus vidas. Las que Blackwood les habría robado. Espero que algún día, cuando esté muerto y sea seguro, alguien cuente su historia. No mi historia, no lo que hice, sino su historia, lo que les hicieron y cómo sobrevivieron. La entrada del diario redefinió la comprensión de Elisa de su misión y su deber para con los muertos. Ya no se trataba de curiosidad histórica, ni siquiera de entender el trauma de su familia. Se trataba de hacer justicia a los muertos silenciados por la muerte y a los supervivientes silenciados por el miedo, la vergüenza y una conspiración que iba mucho más allá de los límites de un pueblo. Su abuela no quería perdón ni absolución, quería memoria y verdad, que honraran el sufrimiento de todos los que habían soportado la crueldad de Blackwood. Con la ayuda grudging, pero committed, de Samuel, Elisa comenzó el laborioso proceso de construir un caso que no pudiera ser despedido como las fantasías de una extraña desequilibrada. Se acercaron a las familias de otras antiguas alumnas y descubrieron que muchas de ellas habían sospechado y sabido en silencio durante años. A los padres que habían mandado a hijas rebeldes a la escuela Blackwood y nunca supieron por qué volvían a casa rotas y calladas, finalmente se les dio explicación de los cambios de comportamiento que habían achacado a otras razones. Los hermanos que habían crecido con hermanas que se estremecían ante el contacto y no podían tolerar ir a la iglesia, comenzaron a entender la fuente de los traumas que habían definido a sus familias enteras. El gran avance se produjo cuando identificaron a Helen Walsh, ahora de 74 años y residente en Vermont, una de las alumnas que Margaret Hayes había sacado del granero en llamas.
Se había pasado la vida en terapia, desenterrando recuerdos que parecían demasiado monstruosos para ser ciertos, y el reconocimiento de no estar sola abrió las compuertas a una avalancha de recuerdos vívidos que confirmaron cada detalle del relato de Sarah. Creí que estaba enloqueciendo, le dijo a Eliza por teléfono, entre lágrimas. Durante 60 años me he estado diciendo que no pudo haber sido tan malo como lo recordaba, que debía haber inventado las peores partes. Pero el hecho de que alguien más recuerde lo mismo, el hecho de que su abuela muriera intentando salvarnos, lo hace real de nuevo. El artículo de Eliza para el Independent Historical Quarterly no fue el impactante artículo de noticias que el equipo legal de Jonathan Blackwood había anticipado y para lo que se habían preparado para refutar. En cambio, fue un estudio bien documentado del abuso institucional que se enfocó en el costo humano del fracaso institucional, no en los detalles morbosos de los delitos. Presentó la evidencia paso a paso, basándose en registros oficiales, testimonios de testigos, evidencia física, tejiendo una historia que no podía descartarse como mera especulación o asesinato de personajes. Lo mejor de todo es que puso en primer plano las voces de los sobrevivientes, dejando que sus historias hablaran por sí mismas en lugar de imponer sus propias interpretaciones de su trauma. El artículo se viralizó de inmediato, compartiéndose en redes sociales y siendo retomado por medios más grandes que vieron las implicaciones más amplias de la historia. Esto no era solo un mal director o una institución defectuosa, sino los sistemas de silencio y encubrimiento que permitieron que el abuso prosperara bajo el amparo de la autoridad religiosa y la reputación de la comunidad. Los lectores comenzaron a enviar sus propias historias de abuso institucional, adding to the chorus that made it impossible to dismiss Blackwood School as an isolated historical anomaly. Por primera vez, desde que había empezado su investigación, Eliza se sentía que estaba cumpliendo el último deseo de su abuela, rindiendo homenaje a los muertos y dando voz a los supervivientes que habían guardado sus secretos durante 70 años de silencio. La avalancha se inició tímidamente, como siempre lo hacen las avalanchas, con voces aisladas y aparentemente insignificantes que eran fáciles de ignorar hasta que se unieron en una fuerza imparable que arrasó con décadas de engaño cuidadosamente elaborado. A la semana de que el artículo de Eliza se publicara en línea, el sitio web del Independent Historical Quarterly se cayó debido al tráfico de personas que compartían la pieza en las redes sociales, y los medios más grandes llamaron para pedir entrevistas y más detalles. La historia resonó más allá de los muros académicos, infiltrándose en las discusiones culturales más amplias sobre el abuso institucional, la autoridad religiosa y los sistemas que protegen a los abusadores y silencian a las víctimas. Margaret Foster fue la primera en comunicarse directamente con Eliza. Su voz temblaba al identificarse como una antigua alumna de la escuela Blackwood, que había permanecido en silencio durante 68 años. Leí su artículo 3 veces antes de darme cuenta de que alguien finalmente conocía la verdad, dijo en su primera llamada telefónica. He esperado toda mi vida a que alguien le dijera al mundo lo que ese monstruo nos hizo. El testimonio de Margaret abrió las compuertas y en cuestión de días, Eliza estaba recibiendo llamadas de sobrevivientes de toda Nueva Inglaterra que habían reconocido sus propias historias en el relato de Sarah y la corroboración de Helen. El patrón que emergió de estas entrevistas fue escalofriantemente consistente, mostrando la naturaleza sistemática del abuso de Blackwood y los métodos calculados que empleó para silenciar a sus víctimas. Las exalumnas relataron las mismas técnicas de manipulación psicológica, la misma retórica religiosa para justificar la brutalidad, las mismas amenazas de que si hablaban, volverían a por sus familias. Muchas habían estado en terapia durante décadas, intentando superar traumas que les habían dicho que eran imaginarios o merecidos. Y el hecho de que alguien les creyera y registrara sus experiencias fue increíblemente curativo para las mujeres que habían llevado la vergüenza y la duda durante la mayor parte de su vida. La reacción de Jonathan Blackwood ante este coro creciente de acusadores mostró la desesperación de un hombre que veía todo su sistema de creencias desmoronarse ante sus ojos. Su primera línea de defensa, de descartar los testimonios individuales como falsos recuerdos o búsqueda de atención, se volvió insostenible a medida que más sobrevivientes surgían con detalles corroborantes y evidencia física. El pájaro de madera que Eliza y Samuel habían encontrado en los cimientos del granero fue reconocido por 3 mujeres distintas como obra de Emma Sullivan,
que tallaba figuras parecidas para regalarlas como consuelo y muestra de amistad a otras alumnas. El grillete oxidado fue identificado por varios sobrevivientes como similar a los grilletes que se usaban en las sesiones de castigo en el granero, y sus descripciones de su mecanismo y uso fueron corroboradas por un metalúrgico forense que estudió el objeto. El punto de inflexión llegó en una reunión del Consejo del Pueblo convocada de urgencia para dar una respuesta conjunta a lo que aún esperaban que fuera un ataque orquestado contra la reputación de su pueblo. Jonathan Blackwood había contratado un ejército de relaciones públicas y abogados, y estaba dispuesto a gastar su fortuna en sofocar el creciente movimiento de sobrevivientes que desafiaban el legado de su padre. Pero la reunión en el gimnasio de la escuela secundaria Millbrook se transformó en cambio en un ajuste de cuentas público que ningún dinero o poder pudieron sofocar. Una tras otra, las sobrevivientes tomaron la palabra, sus voces ganando fuerza con cada historia, al darse cuenta de que ya no estaban solas en su verdad. Helen Walsh había conducido desde Vermont solo para la reunión, y su descripción de la noche en que Margaret Hayes le salvó la vida dejó a la mayoría de la audiencia en lágrimas y destrozó cualquier credibilidad que le quedara a Jonathan en Peyton. Sus negaciones. Su padre me encadenó a una pared como a un animal, dijo mirando a Jonathan mientras hablaba. Tenía 14 años, y me dijo que me estaba limpiando a través del dolor. La señorita Hayes murió para salvarme la vida y la de otras 21 niñas, y no voy a mancillar su memoria encubriendo al monstruo que nos torturó. El enfrentamiento entre Jonathan Blackwood y las supervivientes fue la gota que colmó la paciencia que había permanecido en silencio durante décadas. Ante el testimonio de más de 30 mujeres, cuyos relatos se repetían en detalles desgarradores, la compostura de Jonathan se hizo añicos. «No entienden», dijo, su voz rompiéndose mientras miraba hacia el gimnasio lleno. «Él era mi padre. Todo lo que pensaba de él, todo lo que edifiqué mi existencia sobre. Si lo que dicen es verdad, he venerado durante 60 años a un hombre que destrozó a niños. He donado millones de dólares a escuelas e iglesias en su nombre, intentando continuar con su obra de ayudar a la juventud. ¿Cómo voy a vivir sabiendo que he estado rindiendo homenaje a un monstruo?» La oficina del fiscal general del estado reabrió la investigación dentro de las 48 horas posteriores a la reunión municipal, presionada por el clamor público y la cantidad de testimonios creíbles de sobrevivientes que finalmente estaban dispuestas a hablar. Aunque el director James Blackwood había fallecido hacía más de 2 décadas y no podía ser juzgado por sus delitos, la investigación se centraría en descubrir si otras personas habían participado en encubriendo su abuso y si alguno de sus colegas en otras instituciones había cometido delitos similares. El anuncio vino con la creación de un fondo de servicios para víctimas para asesorar y ayudar a los sobrevivientes que estaban saliendo adelante después de décadas de silencio. La metamorfosis de Millbrook fue lenta pero completa. Al ir dándose cuenta de que todo un pueblo, que había cimentado su identidad en torno a la defensa de una cómoda mentira, debía enfrentarse a la incómoda verdad sobre su figura más reverenciada. El nombre de Blackwood fue retirado de la escuela primaria y la biblioteca pública que Jonathan había donado, y el consejo local votó para crear un jardín conmemorativo en el lugar de la antigua escuela en memoria de las víctimas de abuso institucional. El pastor Henley renunció a la iglesia comunitaria, explicando en su carta de renuncia que ya no podía pastorear una iglesia en una comunidad en la que había participado en encubrir la memoria de un hombre que había violado todo lo que representaba el cristianismo. 6 meses después de iniciar su investigación, Elisa se encontraba de nuevo en el lugar de las ruinas de la escuela Blackwood, pero esta vez no estaba sola. Samuel Mitchell estaba presente, al igual que Helen Walsh, Sarah Jenkins y una docena más de supervivientes que habían acudido a Millbrook para la inauguración del jardín conmemorativo que sustituiría al erial cubierto de maleza donde había tenido lugar tanta agonía. El monumento llevaría los nombres de todas las víctimas conocidas, incluidas las 4 niñas que habían perecido en el fuego y la maestra que había muerto al intentar salvarlas. Mientras veía a las supervivientes abrazarse y compartir historias de curación y recuperación, Eliza se dio cuenta de que el último deseo de su abuela se había hecho realidad de formas que Margaret Hayes nunca podría haber imaginado. No había traído justicia legal en la forma tradicional, pero había traído algo más importante:
reconocimiento para los sobrevivientes, responsabilidad para la comunidad que había tolerado el abuso y un registro para la historia que garantizaría que estos crímenes nunca serían olvidados ni repetidos. El relicario de plata en la mano de Elisa ya no parecía el peso de los secretos enterrados, sino el coraje de las mujeres que habían sobrevivido a lo inimaginable y habían encontrado la manera de hablar, después de 7 décadas, de cargar con su dolor en silencio. La inscripción Hope's End 1958 quedaría como un testimonio de dónde murió la esperanza, pero el jardín conmemorativo que creció a su alrededor demostraría que la verdad, aunque tardía, aún podía florecer incluso desde la tierra más oscura. Al defender esa verdad, sin importar el precio, Elisa había comprendido el legado de su abuela y el poder de negarse a permitir que la injusticia se escondiera en las sombras de la historia.